Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, bienvenidos a Profundizar. Estoy contento de compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. En el día de hoy tenemos el tema titulado La creación, la caída y la cruz. Pero antes de abrir la palabra de Dios, hagamos una oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, que tú nos permites estar en esta ocasión juntos para compartir más de tu palabra. Rogamos, oh Dios, que tú nos enseñes a través del Espíritu Santo y que también podamos ser no solamente oidores, pero hacedores de lo que tú nos enseñas. Pedimos todo esto en los méritos de Jesús. Amén. En el inicio de la palabra de Dios en el Génesis, allí en los primeros capítulos de la creación, también de la caída, hay una base fundamental para nosotros en comprender el plan de redención. De hecho, si quitáramos de la Biblia estos primeros capítulos donde nos habla justamente de la caída y el plan de redención, de lo que Dios quiso hacer o hizo por los hombres desde que pecaron, en realidad tendríamos dificultad de encontrar una coherencia en algunos aspectos del plan de redención en la Biblia. En algunos casos también sería hasta peor. No tendríamos una información clara de por qué el plan de Dios incluía la muerte de su Hijo. Por todas estas razones, entender el Génesis, entender el plan de redención desde que cayó nuestros padres Adán y Eva, nos da una vislumbre clara de cómo Dios nos amó y cómo Dios desarrolló este plan desde el inicio. Además de esto, vamos a descubrir hoy algo muy especial en cuanto a cómo la Biblia muestra que Cristo murió el mismo día que aceptó la culpabilidad por nosotros. Comencemos entonces el estudio yendo al libro de Génesis, al capítulo 3, donde nos da la vislumbre allí en la palabra de Dios acerca de la caída. Comencemos en el capítulo, en realidad 2, versículos 16 y 17, para que ustedes noten lo que el Señor advirtió al hombre primero, antes de su caída, en cuanto a lo que él debía hacer. Dice allí en el capítulo de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. En estos versículos vemos entonces de que el Señor está indicando el inicio, allí cuando comenzaron a nuestros padres, Adán y Eva, a conocer del mundo que fueron ellos dados por el Señor. Dios les da un mandato, les dice: pueden comer de todos los árboles excepto de uno. Este árbol que no debían comer o tocar, mejor dicho, no debían comer. No dice la palabra que no podían tocar, simplemente que no podían comer. El enemigo puso esa frase de no tocar después. Pero en realidad el Señor les dice a ellos: no, pueden comer de todos excepto de este. Y de este árbol del conocimiento del bien y del mal, el día que tú comas de ese árbol, dice allí, ciertamente morirás. Ahora, notemos qué nos dice en realidad Cristo o Dios a nosotros a través de esta palabra. Nos está indicando de que había una sentencia, o mejor dicho, había una consecuencia de lo que sucedería si ellos tomaban de este paso o de este árbol, pero se hacían este paso de desobedecer a Dios. Si ellos tomaban de este fruto, ellos morirían ese mismo día. Ahora, notemos qué pasó con ellos. En el capítulo 3, versículo 6 de Génesis, notemos qué pasó cuando la mujer escuchó la serpiente. Miren lo que dice allí. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo y a la vista, y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Vemos en este versículo que tristemente la mujer tomó de ese árbol, fue engañada por la serpiente, tomó de ese árbol, vio que era codiciable para alcanzar sabiduría, cogió de ese árbol, lo comió y también le dio de comer a su esposo. Es decir, Adán comió ese fruto prohibido. Ahora, lo lógico sería, en base a lo que Cristo o lo que el Señor les dijo a ellos en cuanto a la transgresión y la consecuencia, es que ellos debían morir ese mismo día. ¿No es cierto? Porque decía de que en el día que comieren de él, ciertamente morirán. Pero ¿qué nos dice la Biblia en cuanto al tiempo que vivió Adán? Notemos nosotros en este versículo que nos dice, el versículo 3 al 5, lo siguiente.
Cuando Adán tenía 130 años, engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Los años que vivió Adán después de engendrar a Set fueron 800 y engendró hijos e hijas. Todos los años que vivió Adán fueron 930 y murió. Aquí en este versículo, en este pasaje del capítulo 4, notamos de que Adán no solamente que no murió ese mismo día, sino que vivió 930 años. Es decir, que tuvo una vida larga y realmente productiva. Tuvo muchos hijos, muchas hijas y también pues vivió muchos años. Ahora, ¿por qué es que no murieron ese mismo día? Conforme la palabra de Dios lo había dicho. En esta aparente contradicción o aparente disputa que se puede encontrar en la Biblia, hay personas que aseguran de que lo que simplemente estaba Dios haciendo era como tratando de intimidarlos, de decirles de que pues no coman de esto, pero a la final no era el plan de Dios en realidad. Eso realmente es una idea un poco descabellada porque el Señor nunca va a mentir. Otra idea que se dice que tiene mucho sentido es de que ellos empezaron a morir desde ese momento, que desde el momento en que ellos comieron del fruto empezó su degeneración y su muerte. Así que se podría decir y podríamos aplicar un poco este concepto. También hay otro concepto que se nos dice que como en la Biblia el Señor nos dice de que para Él un día significa 1000 años o 1000 años es como un día. Adán nunca llegó a vivir un año delante de Dios, o sea, un año literal, un año simbólico de 1000 años humanos. Todo esto puede ser unas interesantes aplicaciones y de hecho tienen cierta validez y peso. Pero vamos a ver en la palabra de Dios cómo el Señor realmente mostró algo que quizás nos pueda aclarar este panorama y esta pregunta de una manera muy clara y transparente. Veamos el libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 8, donde nos dice el Señor allí lo siguiente. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ese sentido, notemos de que el Señor nos dice de que Él demostró su amor con nosotros cuando aún en el pecado, siendo pecadores, Cristo, que dice allí, murió por nosotros. Ustedes podremos decir de que esto se aplica al tiempo que Cristo vino a la tierra, pero en realidad, si comprendemos el concepto de este versículo, notemos de que el Señor está diciendo de que desde el momento en que llegamos a ser pecadores, desde que la raza humana, desde Adán y Eva, comenzaron el pecado, desde ese momento Dios mostró su amor ¿para qué? Para proveernos un sustituto, un salvador, alguien que muera en nuestro lugar. Vayamos a ver cómo Cristo nos dice la sierva del Señor en esa cita tan importante que se encuentra en el libro de todas las gentes, la página 180. Allí dice, el mundo ha sido confiado a Cristo y por él ha fluido toda bendición de Dios a la especie caída. Era redentor antes de su encarnación, tanto como después. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. En esta hermosa cita notamos de que la sierva del Señor nos indica de que tan pronto hubo pecado, tan pronto nuestros padres, Adán y Eva, cometieron ese delito, ese horror, esa decisión equivocada de tomar ese fruto prohibido, Cristo tomó su lugar y fue entonces el Redentor. Él fue nuestro Salvador desde el momento que hubo pecado, porque tan pronto hubo un pecado, tan pronto hubo un Salvador. Entonces, notemos qué Cristo sucedió, qué pasó con Él cuando en realidad en la tierra, cuando estuvo aquí en su obra de redención, qué sucedió con Él cuando Él aceptó llevar esa culpabilidad, esa carga del pecado. Él había aceptado, por decirlo así, en fe, esa experiencia, esa decisión de tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Estuvo condenado desde el mismo momento en que nuestros padres cayeron. Pero cuando Cristo vino a la tierra, Él tenía que confirmar esa decisión como hombre para poder entonces morir por nosotros y probar la muerte eterna. Notemos entonces qué nos dice el Señor allí en el libro de Mateo, el capítulo 26. Ahí nos habla brevemente, y por el tiempo no puedo entrar en los versículos, pero nos menciona que cuando Cristo entró en el Getsemaní, entró en este sitio donde Él descansaba y se entregaba al Señor en oración, allí Él nos dice, les dice a sus discípulos, nos dice la palabra de Dios, de que Él estaba tan triste que su alma estaba tan triste como la muerte.
Es decir, de que él estaba en una condición de consternación, de tristeza abrumadora, que se sentía que la muerte estaba delante de él. Ahora, en el versículo de Isaías 53:11 nos dice la palabra de Dios: a causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Cristo, nos dice aquí la palabra, Él llevaría la carga, Él llevaría nuestros sufrimientos, nuestros pesares, nuestros pecados, y Cristo decidió tomar esto sobre Él mismo. Ahora, algo interesante también que tenemos que comprender es de que Cristo nos muestra en su palabra de que cuando Él entró en el desarrollo de la muerte, del Getsemaní, mejor dicho, cuando estuvo allí en ese momento de angustia, era el jueves de noche para nosotros ahora. Pero en realidad, si recordamos en la creación, los días comienzan en el atardecer hasta el siguiente día de atardecer. Cristo entró en el Getsemaní después de la cena del jueves de la noche y claramente dice la palabra de Dios que Él fue en esta angustia, fue en esa misma noche, es decir, el inicio del viernes, el inicio del día sexto de acuerdo a la creación. Ahora ustedes sepan, y estoy seguro que ustedes conocen este concepto, de que Cristo, en la noche que fue entregado, fue llevado ante los hombres, fue llevado ante los concilios de los hombres, a Sanedrín, fue llevado ante estos hombres que condenaron y luego fue llevado ante Pilato, los romanos, finalmente fue crucificado y puesto en la cruz ese mismo día viernes. Y Cristo nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 15, versículo 25, lo siguiente: eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Y en Marcos 15, 33 al 34 nos dice: cuando llegó el mediodía, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es en estos versículos donde Cristo suspira y muere. Cristo murió ese mismo día, el día viernes, a las 3 de la tarde. Él murió y dio su vida por nosotros. Cuando Cristo aceptó sobre Él la carga del pecado, cuando Él aceptó como hombre pagar nuestra culpa, en ese mismo día que Él tomó el pecado sobre nosotros, Él murió, cumpliendo la promesa de Dios de que el hombre moriría en el mismo día que fuesen ellos culpables. Cristo también murió por nosotros y hizo esto cumpliendo la palabra que llevaría sobre la carga y moriría ese mismo día. Así creo que nosotros ahora entendemos un poco mejor cómo este plan de redención es tan hermoso, cómo el Señor nos muestra de que su palabra es fiel y que lo que Él dice se cumple. La única razón por que nosotros podemos tener hoy vida y podemos disfrutar y gozarnos aún en el tiempo en que estamos de nuestros amigos, nuestra familia, es porque Cristo murió por nosotros y pagó la culpa por nosotros. Que Dios te permita a ti siempre agradecer al Señor y buscarlo a Él, porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador y Él pagó la culpa de nuestros pecados por amor a nosotros. Que Dios te guarde y te bendiga y te permita conocerlo más a Él, es mi oración. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.